dígale que vamos a tomamos viaje. Bueno, listo, hablemos de VPN. ¿Sí o no? Hablemos de VPN mejor. Entonces, en este momento, pues vamos a desarrollar un tema que es bastante fuerte e importante para el desarrollo de lo que son los conceptos de implementación de redes privadas virtuales en IPv4 y en IPv6. Ahora, pues obviamente en este caso, pues una red privada virtual, ¿qué es realmente? ¿O de qué parte? Pues las redes privadas virtuales se implementan es a partir de un concepto inicial, jóvenes, que se llama el concepto GRE. GRE es realmente una sigla. Es una sigla que quiere decir Generic Routing Encapsulation. O sea, ese es encapsulamiento de routing genérico. De hecho, GRE pues, fue originalmente desarrollado en el mundo, ¿sí?, por esa empresa que está mencionada acá, que se llama Cisco Systems, en este caso, para supuestamente asociar en ese momento en el que estaba dándose un punto de inflexión en las telecomunicaciones, ¿sí?, porque pues estaba partiendo del hecho de que habían excesivos consumos de recursos y eso costaba. De hecho, ¿esto qué hizo? Abarató la idea de tener que considerar enlaces punto a punto con dispositivos remotos. Entonces, esto la bajó consuetudinariamente. Eso, obviamente, en este caso, una de las disposiciones que esto garantizó fue que se apoyara mucho lo que fue el ámbito IP, lo que fue el Internet. Entonces, pues, dicho esto, digamos que la gente que compraba enlaces dedicados comenzó a pensar más bien en tener un acceso a Internet. Y en grupos de accesos en los cuales, pues obviamente se pudieran implementar disposiciones de capa 3, eso es todo. Entonces, los enlaces punto a punto dedicados que la gente compraba se fueron acabando. Entonces, ¿qué comenzó a primar? Un túnel, el concepto de un túnel. Un túnel que transportaba sobre las redes públicas, en este caso, la información encapsulada, obviamente. Pero entonces, ¿cómo era que se implementaba esto? Pues no era que supuestamente en ese sentido cogieran un cable y lo llevaran de un extremo al otro, no. Se implementaba un túnel virtual en el que se encapsulaba. Cuando hablo se encapsula, es prácticamente decir en este momento que lo que se le está dando a la información y a todo lo que está fluyendo de un lado a otro es un formato de encriptación dentro del mismo túnel. Entonces, eso creaba, como dice allí, enlaces virtuales punto a punto entre los dispositivos que estaban de forma remota, pero que hacían parte de una misma Internet Network. Entonces, ¿cuál era el meollo de esto? Pues que ellos usaban un concepto de transporte IP. Y ya, para de contar. Entonces, lo único que sencillamente hacían era modificar cierta parte del encabezado de capa 3 y le asociaban algunas cosas a su payload, a su carga útil, y ya eso sale para pintura. Entonces, de hecho, el concepto del túnel mantiene o sostiene en ese caso, digamos que el concepto de la disponibilidad que puede tener en ese sentido un enlace de comunicaciones. O sea, porque usted puede tener, o sea, obviamente, eso parte del hecho de que las comunicaciones tengan que estar dispuestas y presentes. ¿Cómo se da esto? Aquí tienen ustedes precisamente la idea que aporta GRE. GRE, cuando está hablando de encapsulación, precisamente habla de asociarle al paquete IP un nuevo encabezado. Entonces, probablemente el túnel no use el direccionamiento IP que el paquete trae, sino que aporta un nuevo direccionamiento. ¿Ya? Entonces, eso va a identificar precisamente en ese, sí, digamos que la posibilidad de disponer unos niveles de redes diferentes. Y eso se puede pasar tanto a nivel de IPv4 como a nivel de IPv6. Entonces, GRE lo que hace es, como se menciona acá, encapsular el paquete IP, ¿sí?, con un header nuevo, como está mencionándose acá, que es el header tipo GRE. Cuando se hace esto, entonces en ambos extremos es que se implementa el concepto del túnel. Y el header del túnel GRE, ¿qué debe de contener?
como mínimo. Pues obviamente va a tener el campo de banderas y el campo de protocolos, no tiene nada más. Eso es todo. Entonces, las situaciones es que pues estos mejoran, digamos que desde el punto de vista el uso excesivo de recursos innecesarios. Profe, Señor, por ejemplo, eso ayuda para no tener, o sea, no es necesario tener unas IP publicación, ¿no? Fijas. O sí, sea, el túnel espérate. Esto no está diciendo que no tengas IPs públicas. Si es necesario tener de pronto en ese sentido puertos dispuestos públicos, en este caso. O sea, sí se requiere que lo tengas. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que va a suceder adentro del túnel? O lo que vas a hacer es portar una nueva red. Esto es lo que está pasando. Sí es necesario porque vos tenés que establecer redes de comunicación en el Internet público. Lo que pasa es que las VPN se colocan como escudos para que vos detrás de las mismas redes públicas montes múltiples redes. Lo que pasa es que una VPN no es un enlace, son múltiples enlaces. O sea, la idea de que ustedes tienen del concepto de la multiplexación se aplica mucho aquí, como una buena característica de eso. Entonces, miren acá, por ejemplo, acá se está montando un tunelcito entre este dispositivo y este dispositivo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se está haciendo inicialmente es que se identifique precisamente por características, como están viendo ustedes acá, los túneles en ambos lados. En un profe, lado, comercialmente todos los routers soportan eso. no, pues Los- no, pues solo lo hacen los dispositivos que tienen soporte para túneles y VPNs, no más. ok. O sea, yo puedo tener cajas de mar blanco y eso no soporta VPNs. O sea, cuando estoy hablando de cajas de mar blanco es que hay enrutadores que solamente sirven para unas cosas. Lo que pasa es que el concepto del enrutador va a variar de acuerdo a muchas características. Como primera medida, lo que cueste. Pues de acuerdo al costo, uno identifica qué firmware puede extraer de él. En este caso, ¿ya? Entonces, esas situaciones son las que involucran que usted tenga presente en un túnel qué tipo de cosas puede usted en ese caso montar. O sea, ¿qué va a pasar después de que usted monte un túnel? Usted puede meter las redes que usted quiera y las puede meter como considere, físicas, lógicas. En especial cuando metas una red física, pues es una sola, pero si metes redes lógicas, puedes meter muchas más. Ese túnel que está ahí, por ejemplo, muestra muy bien, en este caso, que en un extremo tenemos una dirección que identifica uno de los lados y en el otro extremo la otra. Pero si notan un poquito, el túnel está montado sobre la red 10 y lo que enlaza realmente el efecto de esto es el hecho de que acá, miren muy bien, tengo una interfaz montada sobre un dispositivo, miren muy bien, o sea, esto se puede recrear, ¿cierto? Donde la red, el extremo origen de uno de los lados, así como lo están viendo, o el extremo de inicio, es la red 192.168.5.5, que no es igual a la red 192.168.3.3. Quiere decir que intermedio en esto hay más dispositivos. ¿Qué es lo que tiene que coincidir? Este extremo que está acá contra este extremo que está acá. Para de contar, lo que está en la mitad, bien, ¿y usted? Todo. Entonces, miremos eso cómo funciona. Les voy a mostrar. Entonces acá, digamos que en este simulador voy a montar una vez, a nivel de ejemplo, Profe, señor, profe, por ejemplo, si nosotros tenemos en un punto A y en un punto B y normalmente pues uno lo que le venden es una IP dinámica, pues pública. sí, Eso cuando uno apague el routador, ella se perdería, o sea, uno cómo lo configuraría allí como para que sea efectivo todo el tiempo y no se pierda el túnel, así. o sea, por ejemplo, para No hacer se el pierde, no, túnel, es que, espere, Sotelo. Los túneles están configurados para que usted, en este caso, acceda. Mire muy bien, los túneles se configuran para que usted acceda sobre enrutadores. Pero la pregunta es, ¿por qué se van a perder? Es que no he entendido la situación. Eso no se pierde, jamás se va a perder. Jamás se van a encontrar el hecho de que el túnel se cae porque es que un dispositivo se borró. No, mire, cuidado, vamos a montar, mire que estas son cuestiones que uno tiene sobre los credos que en ese caso están pasando. Mire muy bien,
Acá, este esquema que está aquí, es este mismo esquema que está acá. Solo que ahí no le muestran que el router es intermedio. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué interfaz debe de estar de este lado? Entonces, la base de esto es que usted acá, en este punto, ¿sí? En este punto que está aquí, que es en esta interfaz que está aquí, que es la fase Ethernet 01, ¿qué red debe de estar? Estoy haciendo el mismo ejercicio de las diapositivas. Entonces, si es de las diapositivas, aquí debe de estar la red 192.168... 5.5. No. No, no puede ir de esa manera. Ya. Ojo. Al destinatario, sí. Exactamente. Entonces, cuando vos estás viendo esta parte de acá, mira muy bien que la dirección de él es acá, la 33. ¿Me entiendes? Entonces, acá, para que te des cuenta, entonces yo voy a colocarle la 192.168.3.3. Digamos que este va a tener esta máscara. Ahí prendo el puerto. ¿Listo? Vamos a darle funcionalidad a esto primero. Voy a meterme a la interfaz fase Ethernet 01 de él. Entonces, la 01 de él debe tener esta red. Entonces, allá pusimos el 3.3, pongamos aquí el 3.2. Y prendo el enlace. ¿Listo? Bueno. En el ejercicio estamos viendo que este señor acá tiene la 5.5. Entonces, que este de acá tenga de pronto la 5.4. Entonces, acá, por ejemplo, este tiene la 3.3. Entonces, este dispositivo aquí, en la otra interfaz, que es en la 00, vamos a colocar la 192, 168, este que tenga la 5.4, por ejemplo. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya aquí esa interfaz está encendida. Vamos para este lado acá y vamos a revisar qué interfaz es esta. La fase Ethernet 00. Aquí le voy a colocar yo la 5.5, esa es la 5.5. Listo. Entonces, este pedazo que están viendo ustedes allá, es esto mismo que está aquí. Ahora, falta lo del túnel. En este caso, pues digamos que para poder que todo funcione, o sea, acá también tiene que haber otra red. ¿Qué red colocamos acá? Pues pongamos algo. Pongamos acá la 190, vamos a colocar así. Coloquemos acá la red 10.1 y pongamos aquí una máscara. Estos mismos parámetros que los tenga el computador. Entonces aquí le colocamos que coloca la 10.2 aquí y aquí esto. En este lado de acá, digamos que para diferenciar esa parte, le vamos a colocar la red 21. Prendemos esto. Lo encendemos y venimos a este dispositivo con el mismo cuento. Y le ponemos la dirección. Esta es la dirección de acá. Ya, listo. Entonces, por lo pronto, el ejercicio ya está listo. ¿Qué nos toca hacer? Pues montemos, primero que todo, hay que hablar de un enrutamiento. Entonces, yo puedo hablar de rutas por defecto, de un lado para el otro. Entonces, yo puedo hablar de una ruta. Entonces, hablemos de ese concepto aquí, porque yo vamos a ver si lo podemos resolver por rutas por defecto. Entonces, yo voy a hablar de una ruta por defecto que siempre hable para el otro lado. Entonces, le digo aquí un exit, le digo IP route 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esta es la ruta por defecto que está apuntando hacia allá, ¿cierto? Y la interfaz que está aquí en la 01 es la 3.2. Ahí es donde tiene que saltar. Entonces le digo 192.168.3.2. Entonces yo ya tengo este valor aquí. Voy a usarlo en otro lado. Entonces, listo.
Pero tenemos un pequeño problema. Este también tiene que apuntar para acá y tiene que apuntar para acá. Ahí sí no podemos colocar rutas por defecto. Aquí yo voy a colocar una ruta por defecto. La voy a colocar aquí. Exit. La voy a pegar aquí al host. Voy a revisar a dónde tiene que saltar él. Él tiene que saltar el A54. Entonces aquí le coloco 5, 4. O sea, en este momentico todo tiene direccionamiento. Ahora resolvamos el problema que tiene el enrutador de la mitad, que tiene que mirar para acá y tiene que mirar para acá. Ahí no le puedo meter rutas por defecto. Voy a colocarle unas rutas definidas. ¿Qué número era esto? La 10. Entonces él va a saltar aquí en la 33. Entonces pongo pues cuidado. Voy a meter aquí. ¿Cómo se resolvió esto? Muy salomónicamente. Entonces le decimos entonces no es una ruta de estas, es una ruta definida. 192.168.10.0 y la máscara es 255, 255, 255 y la dirección de salto ¿cuál es? La que está aquí. La 33. Bueno, ahora me toca meter una ruta por defecto para el otro lado, que es la de acá. Esa es la 20. Entonces esta está acá y él tiene que saltar en la 5.5. Entonces acá le coloco otra ruta por defecto que va para la 20 con los mismos valores de red y él salta por la 5.5. Este dispositivo ahora sí lo guardo. Bueno, entonces yo ya tengo en este caso este señor que está aquí y obviamente este ya tuvo que haber terminado. Entonces por lo pronto nosotros no hemos hecho nada de túneles, estamos montando solamente el enrutamiento y vamos a comprobar que realmente sirve antes de montar el encapsulado. Entonces por ejemplo yo mando un paquete desde acá hasta acá y tiene que funcionar. Se está quedando. Baile. No, yo no se puede quedar. ¿Cómo le ocurre? Si llegó de aquí para acá, pues llega de aquí para acá. Vamos a revisar. Resuelto el problema. ¿Quedó claro? Entonces, ya nos toca es montar la VPN, pero entonces montemos los extremos. La VPN me dice a mí, bueno, mira, en el lado izquierdo vamos a colocar las mismas direcciones de red. Entonces yo digo, en este punto definimos una interfaz tipo túnel, interface túnel 0. Entonces esta ya está activa. Inmediatamente, ¿qué toca hacer? Colocarle una dirección IP. Supongamos que vamos a colocar esa, es una dirección punto a punto. Entonces, profe, en ese túnel, ¿cuántos recursos se le pueden asignar? Las VPNs que usted quiera. Aquí vamos a montar una sola. Ah, ¿sí? Ah, ya. Porque yo puedo colocar por subinterfaces. ¿Ya? Entonces monta los túneles que quiera. Usted puede segmentar la interfaz. Entonces acá, por ejemplo, vamos a colocar IP address 192.168.10.1, perdón. 192.160, no. Es 10.1.1, ¿cierto? Es punto a punto. Listo. Listo. En este momentico ya hicimos esta parte. Entonces, me están preguntando a mí cuál es la interface túnel. Es esta. Ah, no, perdón. Túnel source es la cosa. Túnel source. Entonces, ¿cuál es la que yo estoy montando? Esta. Faciternet 01. Es la que tengo que montar. Entonces, Faciternet 0/1. Esa es la fuente. Listo. ¿Cuál es el túnel destination? El túnel destination, pues es el otro lado. Entonces, en este caso es la dirección 192.5.5. 192.168.5.5. Listo. ¿Qué más falta? No, nada más.
Ah, bueno, el modo del túnel. Entonces, en este caso, pues aquí se ha escogido túnel. Aquí están las opciones. Entonces yo le voy a colocar mode. Entonces aquí me están diciendo que lo haga sobre GRE, que es lo que nos está diciendo la diapositiva. Y obviamente, pues vamos a montar el paso del protocolo IP. Do right. En este momentico este túnel ya está. El lado izquierdo. Ahora vamos a montar la parte final en el lado derecho. Entonces aquí interface túnel 0. Entonces voy a montar esa parte. Voy a colocar la dirección IP complementaria al otro lado. IP address 10.1.1.1.2 y una máscara punto a punto, que es la misma que pusimos al otro lado. Ya vamos aquí, vamos a colocar otra vez la interfaz saliente, túnel source. Entonces me piden a mí la especificación de la interfaz. Pues la especificación de la interfaz es Fast Ethernet. Entonces acá yo tengo que Fast Ethernet. Es esta, la Fast Ethernet 00. Le decimos Fast Ethernet 0 es la 0. ¿Cuál es la túnel destination? ¿Cuál es? 192.168.3.3. Listo. Túnel mode. Entonces le decimos GRE sobre IP. Ya tenemos en este momentico. Ahora el cuento de esto es revisar si esto en este caso encapsula. Ya quedó esto. O sea, ya esto está. Entonces, en este caso, lo que tocaría hacerle a este dispositivo o a esta red aquí de ejemplo es montarle un paso de tráfico. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues generar tráfico desde acá hasta acá. Entonces, pues obviamente ahí no se ve, pero pues uno puede determinar que pues uno monte algunas cosas. Por ejemplo, yo quiero ver que hay un ping, ¿cierto? Pero además de eso, yo quiero revisar algunas de las cosas que supuestamente pues esto puede mostrar sobre la implementación del túnel, aunque se va a ver muy poco, pero ya el túnel está. Entonces, en este caso, pues eso sí lo podemos montar. Estos son paquetes. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta de que está sobre un túnel? Esto debe decir en alguna parte que ellos han sido parte de un túnel. El túnel comienza aquí. Esperen y verán, borremos esto y mandemos un paquetito. Lo enviamos acá. Entonces, aquí comienza la encapsulación. Hay una PDU entrante, ¿cierto? La inbound, en este caso, y debe haber una PDU saliente, que tiene otros detalles. ¿Dónde se comienza a revisar toda esta cosa? Es que usted no lo va a notar. ¿Ya? Entonces, en este caso, esto que ya va aquí, ya va, digamos que en un concepto de encriptación, porque va sobre la idea de que esto se monta sobre una VPN. Entonces, si se dan cuenta ustedes, miren bien que los orígenes y los destinos están determinados dentro de los paquetes, en este caso, ¿sí? Probablemente acá exista una definición formal de esos encabezados adicionales que se han estado montando, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, acá puedo revisar sit show IP, creo que es así. Pues show, no, ¿qué es? Show interface la cosa, show IP interface, show IP interface túnel.
0. Entonces acá él me comienza a mostrar precisamente eso, las encapsulaciones que le está mostrando. ¿Ya? Por ejemplo, el forwarding está deshabilitado, habría que habilitarle algunas cosas, ¿cierto? La conmutación rápida está deshabilitada, ¿sí? Pero él tiene en ese sentido una cantidad de parámetros ya activos. Entonces, eso es un túnel, en este caso, ya eso está configurado. Entonces, el cuento es que nosotros, para poder montar GRE, le hemos determinado pues ciertas cosas. ¿Cuáles son las ciertas cosas? Que él solamente va, en este caso, a trabajar con el protocolo IP. Obviamente, GRE, como está allí, así de limpio, no es que le esté dando encriptación, le da básicamente un formato. Entonces, para poder que esto tenga un poco más de prestancia, uno va a poder especificar un poco más de seguridad. No es solamente GRE lo que tiene que montar sobre el túnel, hay que montar un concepto de seguridad IP adicional. Entonces, obviamente, pues eso hay que montarlo sobre las ventanas que aporta el túnel. Pues en este caso, el túnel puede funcionar tanto para redes que tengan formato IP como para redes que no tienen formato IP. Aquí está pasando precisamente eso. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, está bien, profe. Bueno, entonces ahorita miremos lo que es la topología que se puede montar para este tipo de cosas sobre un concepto que se llama IPsec. Cuando estamos hablando de IPsec, estamos hablando de, ojo con esto, estamos hablando de un modelo de seguridad aplicado a IP. Entonces, IPsec, ¿qué es? IPsec para nosotros desde el día de hoy se va a convertir como en el estándar que emitió el IETF por allá hace un buen tiempo, que obviamente define cómo una VPN puede estar configurándose usando, digamos que, un protocolo de direccionamiento tipo IP. Eso es IPsec. Entonces, IPsec no es supuestamente algo que está enlazado, como dice allí, a enlaces. No, IPsec es como un modelo de referencia de donde se pueden extrapolar y aplicar condiciones para montar redes, pero seguras, en este caso. Entonces, IPsec aporta encriptación, autenticación, algoritmos de seguridad y tecnologías de encriptación. IPsec realmente, pues ustedes lo van a revisar con más calma, pues es como un framework que está asociado al desarrollo y al trabajo de estándar, un framework que está asociado con el desarrollo de las tareas y trabajos en los cuales se usan estándares para determinar reglas que pueden asegurar en este caso las comunicaciones de hoy en día. Entonces, ¿sobre qué se soporta IPsec? IPsec se soporta sobre la existencia de algunos algoritmos que ya vienen. Por ejemplo, lo que hace uno es como invocarlos para poder tomar procesos de encriptación, de autenticación y de intercambio precisamente de pares de autenticación. O sea, IPsec está relacionado con la gestión del direccionamiento seguro, en este caso, ¿ya? Entonces, uno preguntará, bueno, IPsec realmente entonces, ¿qué es? ¿Entonces es otro protocolo? No, es la estructura o suite de ideas que se tienen que montar a nivel de seguridad para IP. O sea, realmente hoy en día para cualquier persona es una necesidad conocer de IPsec. No es tan simple. De hecho, pues, ¿dónde trabaja IPsec? IPsec es una extensión, o es una de las extensiones que trabajan con la capa de red. Entonces, por ejemplo, IPsec, cuando está montado, ¿el de qué se encarga? Pues él se encarga de la vigilancia de los paquetes. Él se encarga, por ejemplo, de los procesos de autenticación, de validar y definir quiénes o cuáles dispositivos son los que pueden trabajar. De hecho, cuando uno se encuentra IPsec se define como un modelo, un framework que supuestamente está compuesto, en este caso, para todo el mundo, de lo que son estándares abiertos, en los cuales pues, ustedes pueden encontrar algoritmos con los que usted puede trabajar y aportar seguridad a las comunicaciones, ¿ya? De hecho, uno espera que cuando está usando IPsec
uno encuentre confiabilidad en los datos, integridad, me está rascando la cara, integridad y obviamente autenticación. Me está doliendo, mira que me mojé. Esto es IPsec. Si ustedes notan un poquito, IPsec. A ver, cuando ustedes han ido a un supermercado y entran en una góndola, ¿ustedes qué ven? Ven productos, ¿no? Esto es como eso. Entonces usted dice, yo quiero conformar una solución para seguridad. Usted puede ir a la góndola y no sacar nada. Y dejar eso así. Como también puede ser que usted vaya a la misma góndola y diga, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, para hacer esto. Si la situación es que usted tiene que definir algo, lo tiene que hacer con esos productos. Si no tiene que definir nada, pues entonces, ¿para qué pierde tiempo? Eso así. De hecho, pues obviamente el framework que tiene IPsec muestra precisamente unas estructuras a nivel de pila. Eso es un modelo. De hecho, es un modelo de seguridad. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Ninguna? Bueno, entonces expliquemos un poco de qué se compone IPsec. IPsec, pues como les había dicho a ustedes, es una estructura que se constituye de 5 bloques de construcción. Ahí están. Entonces el primero de esos 5 bloques de construcción representa aquellas opciones que escogen, por ejemplo, la posibilidad de trabajar con esquemas tipo ESP o AH. ¿Qué es ESP? Son, en ese caso, encapsulaciones para cargas útiles con seguridad. O el AH, ¿qué es? El AH es un header de autenticación. ¿Ya? La segunda capa que está ahí representa lo que es un tipo de confiabilidad, pero como se dice allí, implementado usando una unidad de encriptación a partir de algoritmos. ¿Cuáles son los que supuestamente se utilizan para esto? Pues está el algoritmo DES, el 3DES, el AES o el CIA. Entonces, trabajar con esto va a depender de la opción y del nivel de seguridad que se requiera. Las opciones que se escojan. ¿Está claro? La tercera parte de esto, pues representa, como dice allá, la integridad que puede ser implementada usando o MD5 o SHA. ¿Ya? En este caso. No hay más. Y la cuarta representa como, obviamente, son compartidas las llaves que se establecen. O sea, cuando uno está trabajando con este tipo de cosas, pues uno maneja llaves de autenticación. Entonces hay dos métodos que supuestamente están, en este caso, involucrados en esto. Y son digamos que precompartidos o digitalmente firmados usando un esquema que se llama RSA, que quiere decir River, Shamir and Adleman. Esas son las siglas de alguien que patentó ese método, ¿ya? O que lo registró. Y la última parte, en este caso, ¿sí? Que es lo que está representado por el algoritmo Diffie-Hellman, ¿cierto? El DH, porque acá lo que se definen es que hay 4 llaves Diffie-Hellman por separado para intercambiar algoritmos con los cuales se puede escoger, obviamente en este caso, unos niveles de Diffie-Hellman. Está el nivel Diffie-Hellman 1 al nivel Diffie-Hellman 5, en este caso 7. Y entonces el tipo del grupo, como se dice allá, va a depender de las necesidades de velocidad. Entonces si usted tiene, en este caso, unos niveles de seguridad bajos, pues va a buscar el Diffie-Hellman más adecuado para eso. No es que montemos el más rápido, porque entonces no tiene sentido. ¿Tienen preguntas? Profe, ¿ese protocolo él lo trae por defecto el firmware de los enrutadores? Pues ahí vamos a parar un momentico acá. Ahí donde está lo que yo les voy a mencionar. Si usted está buscando que esto sea conforme, entonces ¿qué le toca hacer? Le toca ir a mirar marca por marca. A ver, primero que todo, si usted va a buscar el propósito para el cual usted está construyendo una red, pues digamos que a usted le vale hongo, no le importa. En ese caso la marca pues sí le hace lo que usted necesita. Pero ojo, porque es que acá hay que disponer de unos niveles de posibilidades un poco diferentes para poder implementar lo que se denomina un túnel. No es eso. Entonces un túnel
digamos que viene siendo el resultado de tener que haber manejado un stack protocolar asociado solamente a seguridad dentro de un host. No es tan simple, vuelvo y repito, ya, porque muchas veces piensan que esto viene intrínseco. No, eso no viene intrínseco. ¿Preguntas? ¿Está claro o no? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿No? Bueno, entonces sigamos ahorita y hablemos de confiabilidad. ¿Qué es confiabilidad para este tipo de elementos? Entonces, cuando uno habla de confiabilidad, pues están marcando unos márgenes en los cuales, pues, digamos que se logra, unos márgenes que se logran precisamente por el hecho de uno tener que hacer manipulaciones de cierta forma con el tráfico de los datos. El tráfico de los datos convencionalmente uno ve que atraviesan las redes y tiene que ir de un lado a otro. Entonces, el grado de seguridad, como se está mencionando allí, va a depender de la longitud de las claves de lo dispuestas dentro del algoritmo de encriptación. Entonces, digamos que usted va a disponer de este tipo de mecanismos, entonces va a tener que ser responsable de lo que se está anunciando allí. Entonces, es básico en ese caso por el grado, como dice acá, de seguridad y obviamente por la forma en cómo se trabaje al interior de las aplicaciones. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bien, profe. ¿No? Bueno, hablemos de integridad. Pues estos ya son elementos formales de esto. Entonces, ¿a qué se aplica la integridad? Pues la integridad se aplica en las VPNs debido a que, pues, como razón, los datos que son transportados sobre la internet pública, pues tienen que hacérseles cierto manejo y control. Entonces, potencialmente, ¿sí? Los datos pueden ser en ese caso, como dicen allí, chuzados, digámoslo de esa manera. Entonces, porque muchas veces una conexión está chuzada, pero la información sigue fluyendo. ¿Está claro? Entonces, para proveer integridad, se requiere garantizar allí, como está mencionándolo, que el contenido no se altere. Entonces, la integridad es mantener en los niveles de los contenidos incólumes. Señor. ¿Mencionaba algo? ¿No? No, yo no, profe. Entonces, cuando estamos diciendo que hay algoritmos de integridad, es porque básicamente se requiere, perdón, hay algoritmos de integridad es porque estos son los que tienen que proveer los conceptos de garantías para que algo funcione bien. Entonces, hay uno que se llama HMAC, ¿sí? Que eso maneja mensajes y obviamente es un algoritmo de integridad de datos que sirve, por ejemplo, para que de pronto en ese sentido se garantice la integridad de un mensaje, pero usando valores tipo hash. ¿Sí? Entonces, el procedimiento pues va a determinar ciertas cosas y ciertas características. Por ejemplo, uno puede usar 128 bits o más, pero pues van a tener en cuenta de que a mayor procesamiento, mayores necesidades. Y eso es lo que está pasando dentro de esto. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, sigamos. Entonces, sobre la autenticación, ¿sí? Entonces ya eso es otro asunto, porque la autenticación en ese sentido, ¿cómo pueden ustedes pensar que se pueda llevar a cabo? ¿Y para qué se autentica? A ver, lo escucho. ¿Están cansados o qué? Digamos, en la hora. Profe, ¿ya escampó por allá o qué? No sé, no escucho ya la bulla, pero sigamos. No escucho la bulla. ¿No? Bueno, entonces, ¿la autenticación a qué se refiere? Pues la autenticación es algo necesario. De hecho, es conocer el extremo. Realmente es para eso. Y en un túnel VPN, pues los dispositivos requieren conocerse a nivel de extremos. Entonces, de la autenticación hay dos métodos con los cuales se puede implementar. Y en estos dos métodos que son primarios de configuración, se van a hacer por autenticación, ¿cierto? Entre un par de dispositivos. Entonces está lo que se denomina el sistema PSK, que son las Pre-Shared Keys, ¿cierto?
que son valores que son generados en cada peer manual, como dice allá, ¿sí? Y es usado para autenticar a los peers, ¿cierto? Y están las firmas RSA, ¿sí? Que son el intercambio digital de archivos de autenticación de pares, en este caso, ¿sí? Entonces, los dispositivos que están allí de forma local hacen el envío de un hash y lo encriptan con una llave privada. Entonces, el concepto hash encriptado, ¿qué pasa con él? Se va a tener en cuenta y se va a asociar al mensaje y va a ser enviado al dispositivo remoto, como se está mencionando allí. ¿Ya? No es mucho más lo que debería hacer con esto, ¿no? Pero es de hecho necesario dentro de la pila de IPsec. Sobre las PSKs, pues obviamente estas PSKs son llaves precompartidas que están en los extremos de los dispositivos y entonces quienes las van a producir, pues en ese caso, son básicamente los que en ese punto y en ese momento en especial están interesados. Entonces, aquí por ejemplo, podemos ver una máquina tipo hash, un generador de hash en la máquina del local peer y un generador de hash en la máquina, en el lado de la máquina del router local. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué estamos encontrando? Pues que ellos alimentan el sistema con una clave de autenticación, ¿cierto? Y una identificación. En un extremo y en el otro, en este caso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, ese PSK es como también la autenticación en el, como decir, usar el protocolo inalámbrico. Lo que pasa es que es usado allá, lo que pasa es que cuando comiencen a hablar de estas cosas, todo el mundo cree que es de redes inalámbricas, ¿no? Por ejemplo, eso lo podemos estar montando nosotros en redes eminentemente físicas, no en redes inalámbricas. ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta? No, eso, porque aspirar eso, porque como uno siempre relaciona a veces con las redes inalámbricas. No, lo que pasa es que es como llegar y decir, me voy a tomar un café en Juan Valdez. Da lo mismo tomárselo ahí. Bueno, el hecho es que no es, o sea, el café no es propio de Juan Valdez. Yo también fuera a Juan Valdez a tomarme un helado, por ejemplo, una malteada. ¿Sí? Eso es lo que de pronto en este caso, el PSK no es sencillamente un sistema que esté aplicado para ese tipo de mecanismos, no, y para red inalámbrica, no, eso es un mundo muy grande. Pero les mencionaba yo a ustedes que IPsec es mucho más amplio. ¿Está claro? Bueno, sigamos. Está lo que es el intercambio de llaves seguras. Entonces, ¿esto cómo se hace? Esto se hace con un Diffie-Hellman. Eso es un acuerdo de lo que es intercambio de llaves. Es un método que va a proveer una manera, como dice acá, de considerarle a los dos pares, establecer una posición, o mejor dicho, una clave secreta segura que únicamente va a conocer el dispositivo en mención. Entonces, y ellos se van a estar comunicando en este caso. Si tienen necesidad de comunicación, tienen que hacer el mismo proceso, generar su clave. Entonces, los Diffie-Hellmans aquí son bien importantes. Hay Diffie-Hellmans desde el 1 hasta el 7. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, pues uno va a montar la disposición de Diffie-Hellman. En este caso, en cada dispositivo de enrutamiento. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna? Bueno, entonces aquí están los protocolos de infraestructura de IPsec. Aquí, por ejemplo, podemos ver un par de enrutadores, ¿cierto? Que de pronto están trabajando sobre conceptos básicos de autenticación e integridad. Entonces, de hecho, cuando la carga útil en el enrutador se manda de un lado a otro, es un proceso seguro. Entonces, ¿de qué está encargado? Precisamente el mecanismo protocolar que está determinado para eso. Entonces, ahí podemos ver en ese caso que el ESP es el que está supuestamente entregando información sobre encriptación, autenticación e integridad. ¿Está claro? Entonces, acá pueden ver ustedes cómo es el proceso del header de autenticación. En un extremo se está alimentando la máquina tipo hash y en el otro extremo se está detectando lo que se está enviando. Ya en este caso. Entonces, aquí pueden ustedes considerar que en el punto 1 el header IP y un payload de carga útil ha sido marcado para ser en ese sentido remitido. Entonces,
Una vez que el dispositivo logra entender todo esto, en este caso, el mecanismo hash va a construir un nuevo header de autenticación que va a estar asociado a los paquetes originales que se hayan estado manejando. Este otro enrutador que está acá, que es el 3, en este caso el enrutador 2, que asocia las instancias de la interacción entre la 3 y la 4, pues está mostrando en ese sentido que hay un paquete nuevo que está transmitiéndose para el router peer de IPsec, ¿cierto? Entonces, y en la parte 4, dentro de este gráfico, estamos siguiéndolo en este caso, vamos a encontrar que el router peer hace acciones tipo hash al header IP y a la parte de interés de las tramas de datos, en este caso. Entonces, supuestamente lo que puede estar conscientemente haciendo es mirando estos datos y estarlos comparando constantemente con este mecanismo asociado. Bueno, entonces, ¿cómo se coloca lo del ESP? Entonces, acá tenemos nosotros básicamente de que pues el ESP se va a escoger de acuerdo a unas condiciones de Diffie-Hellman, del AES, del PSK-RSA y del MS5SHA. ¿Está claro? ¿Cómo se funciona el ESP? Entonces el ESP, en este caso, miren bien, aquí tenemos en un extremo y en el otro un par de routers asociados por una nube. Entonces, de acuerdo a esto, el ESP pues no tiene sino datos autenticados y obviamente le deja la parte de identificación al complejo, al trabajo que se está haciendo con el protocolo IP. Sí, porque eso básicamente, para no decirle complejo, pues es el protocolo IP. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna? Aquí están mencionando los tipos de modo. Esto habla básicamente sobre el modo de transporte y el modo túnel que se pueden implementar dentro de un dispositivo. Entonces, por ejemplo, en el modo de transporte, ellos deciden, en este caso, introducir unos datos encriptados, sí, en este caso, ¿sí? Manejar puntualmente, pues, algunas cosas asociadas a lo que está allí, ¿cierto? A ese SPHDR. Eso en el modo de transporte. En el modo túnel, las cosas cambian un poco, porque el header que acompaña los datos no viene siendo, digamos que muy representativo, ¿ya? Entonces ese modo túnel, ¿sí? Se va a encargar precisamente de jalar o de ayudar a identificar muy buena parte de la trama del paquete, perdón, de la estructura de datos del paquete, en este caso. Bueno, la Security Association, ¿sí? Dentro de esto, pues obviamente va a definir en este caso qué tipos de parámetros hay que modificar o entrar. Entonces, convencionalmente, la encriptación los parámetros de encriptación por IPsec son básicamente entradas de la Security Association que se definen durante un proceso de intercambio de parámetros. Y acá está la fase de una cosa que se le denomina el IKE. Entonces, el IKE en este caso viene siendo como ese mecanismo que estamos viendo acá, en el cual vamos a llevar a cabo una asociación de una máquina X con otra asociación de otra máquina X. Entonces, en este caso, vamos a colocar un par de dispositivos a que hagan la negociación entre sus conjuntos de políticas. Una vez que eso pase, pues ellos hacen un intercambio de llaves tipo Diffie-Hellman y después es que verifican por la integridad par. Esa sería la parte de la fase 1. En la fase 2, ¿cierto? Entonces ellos lo que pueden es, en ese caso, es trabajar, ¿sí? Por mejorar algún tipo de envío de datos entre los dispositivos, montando esquemas de negociación. O sea, estos esquemas de negociación probablemente ya van a estar asociando, digamos que, direccionamiento IP seguro. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? Bueno, entonces sigamos conversando. Entonces, de hecho, pues los protocolos del framework del IPsec pues van a implementar, repito, entonces, el hecho de que haya autenticación de headers, en este caso, ¿sí? Adicional, pues obviamente a lo que ya existe, se le va a colocar a esto encriptación. Entonces, ¿cómo se puede colocar esa parte?
Entonces esa parte, pues aquí pueden ver ustedes que lo primero que se hace es asociar a un header IP ciertas condiciones, se le meten ciertas condiciones, o sea, lo que vamos a hacer nosotros es hacer una estructura de cosas para que toda la implementación a nivel de una configuración determine todos estos pasos. Eso es como una receta. Entonces, en este caso, miren bien, todos estos pasos que están dándose acá van a ser en aras de que pues se suponga, se consiga una estructura robusta. La estructura robusta es que usted tenga los datos, que coloque las estructuras de autenticación necesarias para que los extremos, que son los que tienen que entenderlas, puedan solamente captarlas. A ellos no les va a interesar que lo entienda alguien por la mitad. Realmente ese es el objetivo de los esquemas de seguridad. Ya con el hecho de que usted aplique todas estas cosas en un extremo, en los demás ya todo pasa fácil. ¿Ya? Entonces, pues hombre, ya una vez que el paquete se asume que ha estado adentro de esto, se considera que ya ha sido transmitido con las estructuras de seguridad para que pues en el extremo complementario, donde sea recepcionado, se considere toda esta parte. Bueno. Los mecanismos tipo ESP, que son básicamente para encapsular el proceso de seguridad, perdón, para hacer la encapsulación con mecanismos de seguridad a la información, pues prácticamente son como la base, en este caso, de estos procedimientos, ¿cierto? Entonces, la función de ESP, ¿cuál es? Finalmente, como estamos considerando llevar a cabo una comunicación extremo-extremo segura, lo que vamos a hacer nosotros es al header IP volverlo más robusto. Entonces, ¿qué le vamos a considerar? Procesos de encriptación y procesos de autenticación. Entonces, eso va a proveer, primero que todo, confidencialidad e integridad, que es lo necesario dentro de esto. Los tipos de modo con los que vamos a trabajar acá, pues están lo que hemos mencionado. Hay dos tipos de modo, está el modo transporte y el modo túnel. Entonces, el modo transporte, repito, pues varía un poco en cuanto a lo que es el modo túnel. Pues el modo transporte se supone que él tiene autenticado el header ESP, pero pues él tiene un enfoque más especificado sobre los datos. En cambio, en el modo túnel, pues digamos que la estructura de datos que se va a asociar es un poco más diferente. O sea, prácticamente yo diría que es lo mismo, solo que tiene unas adiciones en este caso, y pues convergen prácticamente en la misma situación. Lo que pasa es que, pues yo diría que desde ambos puntos de vista sería como más interesante mirar el modo túnel. Las asociaciones de seguridad, las Security Associations, en este caso, son básicamente las cosas con las cuales ustedes van a recrear la construcción de la seguridad. Uno va a pensar en esto que es como llegar y construir a nivel de bloques de Lego una estructura de seguridad. Entonces, por ejemplo, digamos, esto tiene que tener cinco capas. Del Diffie-Hellman, ¿cuál es cómo? De la parte de autenticación, ¿cuál es cómo? De la integridad, de la confidencialidad y obviamente desde la última capa. Entonces, ¿cuáles son sus opciones? Entonces, esto es como básicamente decir en ese caso, bueno, yo necesito de estas Security Associations en esta base de datos las siguientes. Entonces, ahí es donde está el cuento de qué es lo que está provisto en los equipos para soportar esto. Porque estas son las cosas que sí finalmente hacen que sea seguro un equipo de telecomunicaciones o un enlace de telecomunicaciones, implementando un enlace de telecomunicaciones para esta parte. Van a haber procesos acá, obviamente, ahí está el proceso, por ejemplo, procesos para intercambio de claves. Este es el intercambio que se va a dar, en este caso, para la... Entonces, estas son las fases IKE, que son de las de intercambio de llaves. En este caso, entonces, por ejemplo, acá se muestra convencionalmente la fase de intercambio de las llaves. Sí, fíjense que lo que se presta dentro de los dos extremos es que tiene que haber un intercambio tipo Diffie-Hellman. Y ese intercambio tiene que ser verificado por identidad, ¿ya? En ambos extremos. En la fase 2, normalmente, uno ya implica las políticas de IPsec para que ellas sean negociadas. Este es un proceso, en este caso, ¿sí?
Y en ese proceso, pues obviamente uno se da cuenta que este tipo de cosas tienen que ser en ese sentido implementadas a partir de características que son soportadas por los dispositivos que precisamente montan esta situación. Entonces, cuando uno está programando estas cosas, pues por ejemplo, uno determina los niveles de políticas. Por ejemplo, allí tienen en ambos extremos unos parámetros que se están mostrando en ambos lados. Por ejemplo, tenemos una política que se llama 10 y otra que se llama 20. En el otro lado una que se llama 15. Por ejemplo, en ese sentido, están haciendo un pareo entre lo que es la 10 y la 15. O sea, hay una que se llama 10 contra una que se llama 15. Y fíjense que los conjuntos de políticas tipo AIC, ellos tienen que intercambiar, ¿cómo son? ¿Cuáles? Entonces, porque si de pronto varían en alguna cosa, complicado. Entonces, para poder que en ese sentido prospere la negociación del concepto de la encriptación. Entonces, en esa fase probablemente se tengan que hacer intercambios de claves, en este caso. Matemáticamente hablando, eso ha sido modelado. Pues obviamente estos son procesos que finalmente son, digamos que determinados a partir de intercambios de parámetros. Realmente lo que está haciéndose acá es autenticar y establecer un proceso de entendimiento ante un par de dispositivos. En ese caso, ¿qué es lo necesario? Siendo muy técnicos, los pares de autenticación entre un par de sitios remotos, ¿qué tienen que tener? Pues tienen que disponer de unos métodos. ¿Esos métodos cuáles son? El método PSK, las firmas tipo RSA, en este caso, y lo que de pronto también puede estar, bueno, y hay otra forma del concepto del RSA. De hecho, cuando esto está montado, es probable que de la Security Association tipo I, esto tenga que ser recíproco. O sea, la verdad es que esto tiene que ser bidireccional y que esté establecido, en este caso. Acá, por ejemplo, está un concepto de establecimiento de fases. Dice, hay una que se llama el modo agresivo. Entonces, en esta del modo agresivo, pues hay un intercambio de claves, un intercambio de llaves, de autenticación, en donde básicamente ellos, ¿qué esperan? Ellos hacen una procedimentación iniciando uno y continuando el otro. Obviamente va a llegar un punto en el que los dos, en este caso, tienen que establecer una fase de negociación de las mismas políticas de IPsec para poder mantener en ese caso el proceso de validación de la estructura de encriptación. Si ven, en ese sentido estamos cogiendo el ejemplo de que la política 10 y la política 15, que fueron las de las muestras, se paren entre sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que en esa fase de culminación de establecimiento, pues las políticas de IPsec, ¿qué es lo importante? Que esa vaina no coincide, o sea, si esos asuntos no coinciden sobre la base fundamental de lo que es establecimiento de seguridad con las asociaciones para eso, pues no hay nada. Entonces, lo ideal es que esto sea establecido por cada protocolo y por cada algoritmo implementado, con sus específicas combinaciones. Entonces, pues eso sí ya es un trabajo que tiene que en ese caso implementarse y desarrollarse. Por ejemplo, acá, miren muy bien, estamos mostrando entre un enrutador 1 y un enrutador 2, es una negociación en donde el host A, estamos viendo que le envía tráfico interesante al host B. Cuando estamos hablando de tráfico interesante, es un tráfico que en este momento le da sentido y mueve la información necesaria entre los dispositivos que están montando el túnel. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver que tanto el enrutador 1 como el enrutador 2 van a negociar la fase 1 de AIC para poder entenderse. Eso va a motivar a que supuestamente se establezca el túnel. Eso se llama, y la intención del envío de la información con conceptos de tráfico interesantes es que eso se geste y se aplique. Entonces, una vez que eso pasa, tanto R1 como R2 van a negociar la siguiente fase y van a intercambiar parámetros de IPsec con la Security Association. Y una vez que eso sucede, pues obviamente en este caso el túnel se establece. Al establecerse el túnel, pues obviamente se establece la consideración de que ellos pueden enviar información de un lado a otro. Entonces, ahí, en ese orden de ideas, pues el túnel se establece y se da a servicio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Aquí tienen un pequeño algoritmo
que es de pronto hasta bueno acordarse de él, en este caso. Entonces ese pequeño algoritmo para implementar IPsec en un dispositivo. Entonces, o sea, esto es aplicado en los enrutadores Cisco. Entonces uno dice, por ejemplo, ¿cuál es la primera cosa que uno tiene que entender? La primera cosa es que uno va a establecer listas de control de acceso compatibles con IPsec. Número uno. Tarea número 2, crear el ISAC, que son el concepto, o las políticas tipo ISAC, en este caso, que son básicamente el concepto de políticas que uno refiere y determina para crearla a nivel de parámetros. Luego especifica los conjuntos de transformadas de IPsec, luego crea las ACLs para encriptación, luego crea y aplica, ¿sí?, el mapa de criptografía que uno espera que funcione. Ese es el algoritmo supuestamente necesario para cubrir acá. Entonces, la primera parte de él, que es la primera, asegurar las ACLs compatibles, ¿qué son? Pues hombre, usted tiene que entender, en este caso, de que hay validaciones que tienen que ir por delante. Entonces, por ejemplo, uno tiene que asegurar los protocolos, por ejemplo, el protocolo 50, que es el protocolo ESP, el 51, que es el Authentication, Header Authentication, el UDP y el puerto 500. Esos no pueden ser bloqueados porque supuestamente, entonces, ¿qué pasa? Pues ningún concepto de IPsec funciona. Esto tiene que fluir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Entonces, desde ese punto de vista, hay que crear una lista de control de acceso que precisamente se encarguen del desarrollo de esto y se apliquen. Entonces, por ejemplo, aquí está hablándose, ¿sí? Aquí hay una lista de control de acceso 102 que está permitiendo el AH, el ESP y el UDP en la parte del ISAC. Esto es lo que va a validar eso. No así nomás. Entonces, con eso estamos garantizando AH, ESP y AIC. ¿Y dónde se aplica? Pues donde usted tenga que revisarlo. Por ejemplo, esta lista de control de acceso 102 se escribe en el router R1 y se coloca en la entrada de la interfaz serial 000. Entonces, ¿cuál es? La que está aquí. En este caso. Entonces, ¿cómo se coloca? De entrada, o sea, es para lo que entra, el tráfico que entra. ¿Está claro? Acá podemos ver en este caso lo que ha sucedido con la implementación de las políticas. Aquí se hace la creación de la política CryptoISAC Policy 110, se le coloca a Authentication Pre-Share, encriptación tipo D, del grupo 1, el hash SMD5 y el tiempo de vida es 86.400. Entonces ya con esto determinado, ya se configura AIC. Entonces, acordémonos de lo que, o sea, estas siglas son básicamente determinadas por un nombre, ¿no? ISAC es Internet Security Association and Key Management Protocol. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los parámetros necesarios a tener en cuenta? Aquí hay una lista, una tabla muy importante. Entonces, para encriptación están estos, ¿cierto? Para hash están estos dos, ¿cierto? Para la autenticación, pues está el Pre-Share, el RSA Encryption, RSA SIG. El grupo, pues obviamente el Diffie-Hellman, usted define si es 1, 2 o 5. Y el Lifetime, pues es un tiempo en segundos. Va a especificar cuál es el tiempo en segundos y el número de segundos, en este caso, por ejemplo, 86.400, tengo entendido que es como una hora. ¿Me equivoco o no me equivoco? Entonces, perdón, es un día la cosa. Esa es la idea de esto, ¿no? Entonces, el ISAC, ¿sí? Básicamente, o sea, toda la estructura de ISAC va a quedar considerado dentro de eso. O sea, yo puedo definir la existencia de una política de esas por un día, cada 24 horas. Ahora, el asunto de eso es que usted crea posiblemente pues una política, pero políticas pueden haber muchas. Como pueden haber políticas que digan que hagan unas cosas durante un determinado tiempo, después de ese determinado tiempo digan otras. De hecho, eso es lo que pasa en la vida real. Y ellas se ejecutan de forma recursiva dentro de las estructuras de red. Entonces uno básicamente pues tiene que tener en cuenta toda esa situación. Aquí, por ejemplo, se muestra en este gráfico que está acá,
el intercambio de políticas que hay entre este dispositivo R1 contra este R2 implementando un túnel. En este caso, entonces fíjense que están intercambiando las políticas tipo ISAC entre ambos lados. Como pueden apreciar, esos dos tipos de políticas entre ellos dos son pares. Entonces, obviamente, tienen que tener exactamente los mismos parámetros. Si esos parámetros cambian en algo, la VPN o lo que supuestamente a nivel de estructuras de encriptación no funciona. ¿Ya? Entonces, aquí está la explicación de algunos de esos comandos con esa implementación, con los cuales uno puede establecer este tipo de cosas. Pues obviamente por aquí tenemos nosotros una configuración de muestra con la cual precisamente uno asocia todas estas situaciones. Aquí tenemos el sitio 1 contra un sitio 2, ¿cierto? En donde hay un enrutador 1 contra un enrutador 2 y los parámetros de configuración con la clave mutada, en este caso. Ellos tienen que tener una clave para poderse entenderlo, ¿ya? Por ejemplo, aquí el key string tiene que coincidir entre ambos lados. Aquí, por ejemplo, le han colocado 1, 2, 3. Acá, pues, bueno, aquí dice 1, 2, 3. Déjame cambiarlo. Voy a ponerle aquí 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3. Cambia un poquito la cosa porque pues eso no está diciendo lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Lo que pasa es que es un poquito dispendioso. Luego viene la disposición de colocar una transformada. Cuando nosotros hablamos de conjuntos de transformadas, el conjunto de transformadas es una configuración de transformadas o de grupos de políticas de IPsec que se establecen y que van a interactuar con una política, como una política de seguridad aplicada en una estructura de tráfico. Entonces los conjuntos de transformadas pueden hacer eso. Entonces, de hecho, esos conjuntos de transformadas, pues básicamente van a ser emparejamientos entre los dispositivos, básicamente, que van a estarse asociando. Entonces, ya esta situación implica que de pronto estos conjuntos de transformadas se emparejen de alguna manera con el dispositivo con el cual se quiere establecer la asociación. Entonces, aquí hay una configuración de muestra, precisamente. Fíjense que aquí debemos entender nosotros que se están compartiendo, digamos que las mismas transformadas con los mismos conjuntos de caracteres. Los nombres, uno puede definir nombres que tengan significancia local, pero para la parte de parámetros, el resto de cosas que son asociaciones tienen que ser iguales. Entonces, aquí podemos ver precisamente que las condiciones no pueden variar mucho, ¿sí? Por ejemplo, la estructura ISANC que está de este lado establece una clave. Esa misma clave tiene que estar acá. Puede estar especificado obviamente entre diferentes redes, pero las claves tienen que ser las mismas. Eso puede estar conformándose en un túnel. Pero el conjunto de transformadas, pues en un lado y en el otro, básicamente, pueden tener diferentes nombres, son nombres locales. Pero los parámetros de configuración como el ESP-AES tienen que ser iguales. Las ACLs para encriptación, pues básicamente van a implementar qué clase de cosas. El hecho es que ellas trabajan básicamente con esta especificación. Indican una estructura de tráfico de saliente, una outbound traffic, va a indicar el flujo de datos que va a ser protegido por IPsec. Entonces, y los filtros inbound, el inbound, ¿qué hace? O sea, el mecanismo inbound filtra o descarta el tráfico que debería haber sido protegido por IPsec. Entonces, eso tiene su finalidad, en este caso. ¿Sí? Aquí están las instancias de los comandos, o sea, vemos que más adelante aquí está el ejemplo precisamente. Aquí el ejemplo muestra, en este caso, una ACL de un lado, ¿cierto? En donde se está considerando que esto, ¿quién es origen? Es la red 10.0.1.0 hacia la red 10.0.2.0, o sea, desde acá hasta acá. Supuestamente en este caso, esa access list está permitiendo todo el tráfico TCP. El cuento es que esta access list aquí se ve que de un lado está colocada de esta manera y del otro lado, ¿cómo debería ser? Pues complementaria. De la 2.0 a la 1.0, que es lo que está diciendo acá. Y está permitiendo TCP. O sea, aquí el cuento es que después de estas ACLs hay que ubicarlas en el modo túnel, ¿no? En este caso. ¿Cómo se aplica un CryptoMap?
Pues entonces, los CryptoMask, ¿cómo se aplican? Pues ellos van a definir lo siguiente: qué ACLs tienen que ser usadas, qué pares de la VPN remota se pueden aceptar, qué conjuntos de transformadas van a ser usados, qué métodos de intercambio de claves son los que se usan, cuáles son los tiempos de las Security Association o los intervalos en los cuales esto va a estar funcionando. Entonces, estos son los comandos, pero revisamos por acá más adelante el ejemplo. Este es el ejemplo de configuración, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo de configuración vemos en el R1, ¿cierto?, que él establece como dirección de puente, en este caso, ¿sí? Él fija, por ejemplo, con el PID 172.30.2.2, que ese es el punto que está acá, y él coloca otro PID como el 172.30.3.2, o sea, como uno alterno, o sea, con este y con este. Ya, eso está especificando esto. Entonces, él acá coloca una Security Association que van a durar aproximadamente un día. Entonces, él está montando, por ejemplo, en este caso, múltiples peers que pueden ser especificados como niveles de redundancia, o se conecta con este o se conecta con este. Él define a este como por defecto y ese como de pronto puede ser en ese caso como el nodo secundario. Bueno, de ahí en adelante pues sería mirar el ejemplo de esta parte. Creo que estos ya son comandos de revisión de esto. Esto lo vamos a ver de pronto con la implementación de esta situación. Aquí están los ejemplitos, porque estos ya son comandos de revisión de VPNs. ¿Cómo lo vamos a implementar? Nosotros aquí tenemos este pequeño ejercicio, en este caso, y vamos a implementar el desarrollo de lo que tenemos para él. Entonces acá, vamos a colocarle aquí la fecha, 16, ¿qué es? De marzo es la cosa, 2021. Aquí tenemos nosotros la implementación. Primera cosa que hay que hacer. Bueno, esto está montado sobre estos enrutadores. El problema es que esto lo hicimos nosotros para una plataforma 2900. Nosotros aquí que tenemos montados son los 1841. Estos enrutadores realmente, digamos que con esto vamos a tener problemas por el software. Entonces, digamos que podríamos cambiar en un momentico la estructura de los dispositivos que queremos conectar. La estructura de los dispositivos que realmente tenemos que conectar son estos que están aquí, estos 2911. Este sería este sería este y este sería este, ¿sí? Sí, porque pues digamos que eso fue un pequeño hierro que se tuvo con esto. Ahora pues no sino pasar en ese sentido las configuraciones. Y los computadores pues los copiamos mejor, porque esto no van a cambiar. Lo que van a cambiar son los dispositivos. ¿Listo? Entonces aquí hacemos esta parte. Pues ¿qué debemos de hacer? Pues configurar estas cosas. ¿Este puerto cuál es? El Fast Ethernet 01 va sobre el Gigabit 00. Entonces aquí pues hacemos el paso de los parámetros, ¿no? Entonces, lo del Fast Ethernet 1 son estos. Vamos a montar aquí. Entonces ya con esto es suficiente, en este caso, y pues este puerto de aquí que es el Gigabit 00, le montamos otro punto, ¿no? Pues pongámosle 3.4 por ejemplo. Ah, no, nosotros le colocamos a esto unas rutas estáticas. ¿El número que le pusimos eso? 3.2.
3.2. Revisemos. 3.2. Entonces, acá, pues colgamos este computador de aquí. ¿De qué red? Dijimos, esta iba a ser la de Fast Ethernet 00. Esta lleva esta red de acá. Entonces aquí montémoslo sobre la 01. Entonces a este computador lo que hacemos es extenderle las conexiones a la 01. Listo. Ahí está. Estamos hablando de esto. Ahorita vamos a mirar este de acá. Para este lado, o sea, a este dispositivo, a este le montamos nosotros las rutas estáticas. Me parece que es, no, este no le montamos las rutas estáticas. Entonces nos toca montárselas. Entonces, hola, yo no las monté, porque no aparecen, sí, yo las monté. A ver, montémosle las rutas, a este no es a este, que yo necesito revisarle las rutas estáticas, sí, aquí están. Entonces es esta, que va sobre esta. .92.168.10.10.0, ¿cierto? Esto es aquí, está malo. A esto va con el próximo salto para este lado. Salta en la 3.3. 192.168.3.3. Y le adicionamos. Y asimismo va hacia el otro lado, hacia la 20. Hacia la 20 de una vez, ¿no? Pero en la 5.5. Listo. Ahora montamos la interfaz de acá. La Fast Ethernet 00, ¿cuál tiene? La 5.4. Esta interfaz de acá. Vamos a montar no aquí, sino aquí. Creo que ya quedó este. Ya no falta sino este lado de acá. El de la 5.5. La Gigabit 01 lleva la 5.5 de la cosa. Es la de la Fast Ethernet 00. Y finalmente el computador que se conecta es de esta red. Listo. Entonces ya esta parte que está aquí, toda, puede borrarse. Entonces acá, lo que vamos a hacer es probar que estos dispositivos pasen paquetes de un lado al otro, ¿no? De acá hasta acá. Bueno, quitemos esto en modo, pongámoslo en tiempo real. Se está quedando. Vamos a ver qué pasó con esto. ¿Será que esto no quedó programado? 10.2, 10.1.3.3, 3.2, 5.4, 5.5, 21. Bueno, hasta ahí está bien. Revisemos. Ah, ese no tiene rutas estáticas, creo. Hay que colocarle una ruta por defecto.
Aquí la 192, 168.5.4. Creo que ese es el punto de salto. Sí. Por eso era que no lo hacían. Y esto se fue. Ahorita sí mandemos paqueticos. Volvemos a mandar, a ver. A ver, miremos este. Tampoco la tiene, entonces 0.0.0 0.0.0 192, 168.3.4, 3.2 la cosa. Revisemos. Creo que ya funcionó. Entonces volvemos a mandar el paquete. Listo. Ya rutea. Entonces ya de ahora en adelante, ¿qué viene? Viene el proceso de implementar. Pues ya esto es como un ejercicio que debemos hacer. En este caso, el ejercicio está aquí. Está aquí. Digamos que de esa manera el ejercicio involucra, vamos a hacerlo con todas las de la ley, vamos a cambiarla hasta el nombre. Listo. Y acá lo que vamos a hacer nosotros es seguir a la medida esta. Entonces, ¿qué nos hace falta aquí? Pues aquí nos hace falta es un computador colgado de aquí. Entonces, facilito. Entonces, en este caso, pues aquí falta una red hacia la cual, por ejemplo, pues nosotros no hemos determinado nada, entonces pongamos aquí un computador. Este computador pues no va ni a sumar ni a quitar nada. Entonces, el hecho es que lo podemos conectar de cualquier forma ahí en la interfaz que está sola. Entonces, pongamos aquí una red 192, 168.30.1. Y estos son los parámetros que hay que colocar en el computador. Entonces aquí, pues, coloqué 30.2, 30.1. Miremos a ver, aquí tiene que haber 3 redes. Sí, ahí están. Listo. Entonces, ya con esta situación, o sea, tenemos que entender una cosa. Si vamos a crear un túnel, el túnel va a estar entre este lado y este lado. Entonces, según esto, el ejercicio que nos dice a nosotros. Entonces, él dice que empecemos por toda esta configuración, que fue lo que ya se hizo. Ya todo tiene direcciones, en este caso. ¿Listo? Entonces, pues obviamente no está igual, pero pues en este caso estamos partiendo del hecho de que todo es Ethernet, no pasa nada. Aquí están los pasos. Y la primera parte es que nosotros, aquí están las políticas y las fases que van a estar montadas entre el router. Vamos a colocarle nombres a esto. Este va a ser R1 y este es el R1, mírenlo bien, ¿cierto? Este va a ser el R2, lo vamos a colocar por acá adentro también, R2, ¿cierto? Y por el lado de acá vamos a colocar el R3, ¿cierto? Que es el que está aquí, R3. Y aquí pues R3, listo. Salimos. ¿Qué más viene a continuación? Pues vamos a seguir esta receta. Entonces la primera cosa es que obviamente se definen los parámetros para las fases de política de examen. Luego vienen los parámetros de la fase, esto es la fase 1, esto sería la fase 2. Entonces, nosotros vamos a crear básicamente varias cosas. Estas direcciones acá no son las mismas. Nosotros vamos a seguir el procedimiento con las direcciones que tenemos montadas. Entonces, la situación está aquí descrita. Dice, en esta actividad se va a configurar 2 enrutadores para admitir una VPN con IPsec de sitio a sitio para el tráfico que fluye en sus respectivas LAN. El tráfico de la VPN con IPsec
pasa a través de otro router que no tiene conocimiento de la VPN. O sea, el router que no tiene conocimiento es este. ¿Ya? IPC funciona en la capa de red. Entonces lo que nosotros vamos a verificar es que se den las autenticaciones. Entonces la primera cosa que vamos a hacer es primero que todo activar los módulos de seguridad. ¿Cómo se activan los módulos de seguridad? Entonces vamos a ir a los dispositivos. La primera cosa es que vamos a ir a R1 y vamos a entrar en los parámetros de él. Y primero miremos en este caso esa parte. Resulta que él tiene como dispositivo. Entonces yo les estaba mencionando a ustedes que este dispositivo presenta unas asociaciones de seguridad que hay que activar. Entonces acá podemos apreciar de que no tiene nada montado. Entonces yo voy a activar esa parte. Entonces le voy a decir acá license boot. En este caso, el módulo que básicamente él tiene, que es el del C2900, que es el mismo que me está diciendo, creo que la guía, es la misma. Entonces yo le digo acá que él me monte un Technology Package. ¿Qué Technology Package? Pues el Security K9. En este caso, no tengo más para montar, eso es todo. Aquí le digo Enter, entonces aquí le digo Yes. Y obviamente pues salvo. Le voy a decir aquí que él salga y él vaya haga un reload. Entonces ahorita revisamos que ya el Security Package está activo. Y eso tengo que hacerlo en ambos extremos. En donde tengo que hacer funcionar la VPN. En este caso, entonces aquí podemos ver que ya debe tener activo esa parte. Ahí está. Está activa. Entonces, esto por este lado. Entonces eso quiere decir que me voy para el otro lado. O sea, como yo ya conozco el comando, entonces yo ¿qué hago? Pues hombre, pues ya lo hicimos en un lado, vamos en el otro. Entonces me vengo aquí a la topología y lo monto acá, en el modo de configuración global. Perdón. Yes, y aquí salvo. Le digo acá, le hago un exit y lo recargo. Listo. Entonces yo ya tengo esa parte, o sea, esa parte ya está conseguida. Y ahorita lo que voy a hacer es probar la conectividad extremo a extremo de IPsec. Primero pues dice que hay prueba de la conectividad, pues nosotros ya sabemos que esto funciona de aquí para acá. ¿Cierto? Sí funciona. Vamos a mandar el paquete, por si las moscas, de aquí para acá. Mandémoslo por si las moscas a este lado de acá. Creo que también debe funcionar. Bien. Y los paquetes que van de aquí para acá. ¿Funciona? Eso está garantizado. Entonces nos metemos ahorita acá en lo que es identificar el tráfico interesante. Aquí es donde está el trabajo. Entonces resulta que es una lista de control de acceso que va a estar escrita precisamente de acuerdo al mapa que estaba allí. Entonces era hacer una lista de control de acceso extendida para hacerle un permit IP de este red de origen, en este caso esta red destino, de la 1.0 a la 3.0. Entonces para nosotros, según el gráfico que está acá, en este caso, la 1.0 es esta y la 3.0 es esta. Entonces, ¿en qué cambia la situación? Cambia en valores. Yo puse parámetros de esa manera, no pasa nada. ¿Cierto? Entonces lo que hago es estructurar este comando. Voy a copiarlo aquí, en este caso, y me vengo precisamente al router 1, entro al modo de configuración global y pego esa parte. Pues obviamente ahí está incompleto el comando, entonces, pero yo como no estoy hablando de la 1.0, sino que estoy hablando de la 10 para que vaya a la 20, eso sí tengo que hacerlo. Entonces, ¿qué me falta aquí? Me falta la colita de esto, ¿no? Que son las wildcards 0.0.0.255.
pues ya salió una. Ya, entonces ahorita que viene, esto sí viene importante. En este caso, entonces el cripto key. Pues voy a copiarlos. Eso es la especificación de la política, que es la número 10 en el router 1. Entonces en el router 1 empiezo con esta situación. Encriptación AES. Esta fue la receta que nos pidieron. En este caso es el procedimiento. Authentication pre-share, ¿cierto? El grupo 2, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer algo acá, aquí hago un exit y voy a refinar esto. Entonces la dirección del túnel es la 1022, o sea, en mi lado es la 1022, en el otro lado sería la 10221. Esa sí la voy a guardar, la voy a hacer tal cual como la de acá. ¿Listo? Entonces, aquí luego vienen aquí las transformadas. Entonces viene la base de transformadas, colocando todos los parámetros necesarios. Viene la primera, viene la segunda, ajustándolas a las políticas, ¿cierto? Una nueva criptoqueta, bueno, ella, hasta que no sea configurada, listo. Colocamos esta parte de acá, esta es la conexión con R3, la descripción de la VPN. Bueno, esto no hace mucho. Ese es el set peer con el que estamos nosotros trabajando, ¿cierto? El conjunto de transformadas, llama VPN set. El match address con la 110, porque es la lista de control de acceso que acabamos de crear, es la número 110, ¿no? Para que configure, mejor dicho, para que concida el tráfico. Y aquí le damos un exit. Listo. Pues ya quedó el CryptoMap. Ahora nosotros en la interfaz aplicamos el CryptoMap. Como nosotros no tenemos una serial 000, entonces yo voy a buscar en qué interfaz es que tenemos que hacerlo. Entonces, como nosotros tenemos esta interfaz, la Gigabit 00. Entonces, yo aquí le coloco en el enrutador, entonces interface Gigabit 0 a 0. Entonces aquí le digo CryptoMap VPN. VPN Map. Ya está activo. ¿Listo? Entonces, hacemos lo mismo en el otro lado. En el otro lado, ¿qué tenemos que hacer? El mismo cuento. Vamos para el otro lado, para R3. Entonces, en primera instancia, ¿cierto? Vamos a crear la lista de control de acceso para el tráfico interesante. Como nosotros sabemos que no es como se montó, es 20, 10, acá faltaba esto. La misma lista de control de acceso, no cambia nada, o sea, eso es local. Entonces ya colocamos esa parte, viene lo mismo. Aquí, esto lo cerrémoslo por prevención, porque de pronto nos copia algo ahí que no queremos. En este caso, viene esta parte de la encriptación AES, pasito a pasito. Viene la otra parte que es el pre-share para la autenticación. El group 2, esto se puede pasar obviamente de una manera más diferente, ¿no? O sea, la cuestión es que ustedes realmente sigan los pasos. En este caso, exit, y se define precisamente el cripto, la conexión. Bueno, nosotros aquí tuvimos un pequeño error. Lo que pasa es que acá estuvimos hablando de una dirección 10 que estaba en las seriales. Entonces nosotros tenemos que cambiarlos por otras. En este caso, porque esas redes, bueno, ya me acordé porque es que el número 10. El número 10 de acá, de este,
apunta a la 10.1.1 de acá, de este lado, que es el router 1, debe de ser la 10.1.1.2, que es la que está diciendo aquí el laboratorio, que es la que hay que cambiar. ¿Es que está eso? Acá. Pues sencillamente cambiamos una línea, ¿no? Ahora miramos. Entonces nosotros ¿dónde íbamos? Íbamos acá. Íbamos aquí. Entonces, pues aquí hagamos de una vez el cambio. Es que estamos... voy a montar este. Este lo pongo acá. Entonces la dirección, ¿cuál es? Es la 192.168.3.3. Es la que está del otro lado. Es la que está aquí. Listo. Entonces, en este caso, el resto de cosas van con esa dirección. Entonces, esto va acá. Esto va acá. ¿Cierto? Esta es la descripción de con quién se conecta. Bueno, entonces aquí, ¿qué dirección se pone? La 3.3. Se coloca esto. La disposición del tráfico. Salimos de aquí, esta parte. Entonces luego esto sí lo aplicamos en una interfaz. ¿Cuál? Entonces debe de ser en este caso, en esta interfaz. En la Y. Entonces esto es interface gigabit 0/1. Aquí pego el mapa, perdón. Listo, entonces ya está encendido, en este caso, para este lado. Ya es lo que toca es revisar el tráfico. Entonces, ¿cómo hacemos? Con pruebas. Pero hay que recordar que se nos atravesó algo, ¿no? En este caso, que es de este lado, que fue aquí, precisamente con esta dirección. Hay que cambiarla. Entonces, esa parte que se montó, sencillamente se cambia. Esa que está acá. ¿Cierto? Entonces, se repite ese paso. Más bien. Entonces, aquí. Entonces, el 192.168.5.5. Mejor dicho, vamos a hacer lo siguiente. Y le decimos que a esta no. Y con eso cambiamos eso. Vamos salvando. Listo, entonces a partir de aquí, volvemos y montamos esta parte. ¿Cierto? Y le decimos a este que no, no este. Ahí hacemos el pequeño cambio y luego montamos aquí el 192.168.5.5 y salvamos. Entonces ya se supone, vamos a salvar este ejercicio, vamos a meterlo a la estructura de la carpeta, creo que es este, ¿no? Entonces
ya está completo, toca es hacer pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas que solicitan acá, en este caso. Entonces, por ejemplo, show crypto, ahí está en R1. Vamos a ver qué sucede. Aquí sería exit. Vamos a ver si quedó todo configurado, si no toca repetirlo y hacerlo paso a paso. Aquí está. Lo que pasa es que pues obviamente está aplicada a la gigabit el mapa. Pero no ha pasado nada, ¿no? En este caso. Imposible, me tiene que estar escuchando. Entonces, revisemos. ¿Qué otra prueba se puede dar? Un ping. Un ping desde el A hasta el B. Entonces, porque hay que generar a esto el tráfico interesante, ¿no? Entonces, un pequeño ping de aquí, acá. Entonces, ¿qué nos tiene que mostrar esto? Después de que eso pasa, nosotros volvemos a verificar el movimiento de lo que ha pasado. ¿Dónde? En R1. Vamos a revisar ahorita para esa parte que ha pasado. Obviamente ya hay paquetes encriptados, como pueden mirar. Ya está funcionando la VPN. Esa es la importante de esto. Ahí está el conjunto de transformadas aplicado. Esto pasó. Y revisemos que en la vez anterior no pasó. Ahí está. Básicamente eso es como todo, ¿no? En este caso, pues digamos que esa es la realidad de esto. Y pues ya tenemos un concepto de VPN. ¿De qué otra manera también lo podemos probar? Pues nosotros podemos pasar al modo de simulación y revisar que por allí, puntualmente, en la parte de paquetes, nosotros miremos esos conjuntos de transformadas aplicados. Entonces creo que este paquete, vamos a enviar un paquetico de un lado para el otro, a ver qué pasa. Entonces yo voy a enviar un paquetico de allá para acá. ¿Cierto? Entonces lo voy a devolver. A partir de aquí, probablemente, en este caso... Profe, ¿no se escucha? Yo sí los escucho. Yo sí los escucho. ¿No me están escuchando? Yo sí los escucho. Sí, profe. Bueno, entonces aquí sí podemos ver en este caso de que sí está encriptando, ¿no? Aquí está el algoritmo ESP y eso es todo, ¿no? Aquí va a entrar esa parte acá y aquí se supone que también se tiene que revisar esa parte en el inbound, precisamente, porque, carambas, inbound, pero aquí está. Aquí no se supone que se ve nada, pero en el outbound sí, pero acá está. Está encriptando. No sé, los demás sí me escuchan, usted no. Bueno, eso es todo básicamente, ¿no? No extendamos más esto.